hubo un cambio en la historia de Israel. Y fue cuando se nombró a Jerusalén capital de Israel. Eso fue un tema muy discutido en el 2017. Tal vez ustedes recuerdan cuando se declaró en los medios que en ese tiempo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Eso fue algo histórico. Nosotros sabemos por la escritura, nosotros sabemos por la Torá, sabemos por la historia de Israel, incluso como veíamos en la Parashá Lech Lecha, desde el tiempo de Abraham, cuando Abraham venía de la guerra y le sale al encuentro un rey y sacerdote que servía en Shalem. Ese Shalem es lo que hoy es Jerusalén. Pero la historia es bastante antigua con relación a lo importante que es ese lugar. Vemos que más adelante en los tiempos del rey David, conquistó esa ciudad y la nombró capital de Israel. Y tiene una larga historia, pero Roma hizo un trabajo horrible cuando le cambió el nombre a la tierra de Israel por Palestina. Fue Roma la que hizo ese mal. Roma, de hecho, ha hecho muchos males. Ha hecho muchos males a la fe de Israel. Ha hecho muchos males a la fe que el Eterno una vez nos dio para todos. Y hemos visto todas estas guerras, pero en 2017, cuando se reconoció por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel como la capital, eso causó un malestar en todos los enemigos de Israel. En ese tiempo en Israel mismo, el gobierno, los políticos, los líderes de Israel, claro, fue algo maravilloso que el presidente de una potencia como Estados Unidos anunciara que Jerusalén era la capital de Israel. Fue el anuncio que dio Trump en ese tiempo. Y esa Jerusalén que se convierte en la capital de Israel en el 2017 de manera oficial, inmediatamente se hizo un llamamiento, un llamado a los países amigos de Israel para que siguieran el ejemplo del presidente de los Estados Unidos. La Casa Blanca en ese tiempo pidió a Israel que mostrara moderación para no producir conflictos. Eso fue algo tremendo. Y allá en 2017, el 7 de diciembre, comenzaron a anunciar algunos otros países que seguían también el ejemplo de Estados Unidos. Y eso pasó con el Ministerio Checo de Asuntos Exteriores, que anunció también el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, dentro de las fronteras que se habían dado en 1967. Y otros países europeos quedaron en silencio, algunos hablaron, unos se fueron en contra. Se formó un problema por esa decisión en la que Trump emitía una declaración reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Los líderes de Gran Bretaña, los líderes de Francia, hicieron comentarios negativos. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán se limitó a un comentario neutral, destacando la invariabilidad de la actitud hacia la solución del conflicto palestino-israelí. El presidente de Rusia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no habían hecho ningún comentario hasta el 7 de diciembre. El Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunió también en esa misma semana, se reunió para discutir la declaración que había hecho el presidente Donald Trump. Los líderes de los países musulmanes
hicieron declaraciones airadas sobre lo que estaba pasando. El asunto de Jerusalén, capital de Israel. En ese discurso que había dado el presidente de Estados Unidos con relación a Jerusalén, la capital de Israel. Y ahí vimos a Irán, a Irak, a Siria, al Líbano, a Egipto, a Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia. Son en total alrededor de Israel 49 estados árabes, 53 en total en el mundo. Estos son países árabes: Irán, Irak, Siria, Líbano, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y otros estados musulmanes. Lógicamente, según ellos, pues condenaron esa decisión del presidente de los Estados Unidos. El jefe de la autoridad palestina, que era Mahmoud Abbas, él dijo que Estados Unidos ya no puede desempeñar en el proceso de la paz el papel que ha desempeñado durante las últimas décadas. Y según el jefe de la autoridad palestina, Estados Unidos recompensó a Israel por todas sus violaciones y políticas del apartheid. Eso era lo que decían ellos. Y también señaló que la decisión de Trump favorecerá a las fuerzas radicales que sueñan con arrastrar a la región a una nueva confrontación sangrienta. O sea, esto ya se estaba cocinando, esto ya se estaba dando. El jefe de la autoridad palestina, en ese tiempo, en 2017, advirtió que la decisión de Trump no puede dar legitimidad a Israel. Y según él, Jerusalén, o sea, según los palestinos y según el jefe de la autoridad palestina, Jerusalén sigue siendo una ciudad que pertenece a los palestinos, según ellos. Según ellos, Jerusalén pertenece a los musulmanes. Según ellos, Jerusalén pertenece a los cristianos. Y se opusieron diciendo que Jerusalén es la capital eterna de Palestina. Todo ronda ahí alrededor de Jerusalén. Hay muchas cosas que nosotros debemos entender con relación a lo que está pasando ahora. Estoy hablando de esto que pasó en el 2017. Se declaró una huelga en el territorio de la autoridad palestina en ese tiempo y muchas protestas por esta actividad. Luego siguió muchas cosas. Luego embajadas como las de Estados Unidos fueron trasladadas de Tel Aviv a Jerusalén y muchas naciones comenzaron a seguir el ejemplo y trasladaron sus embajadas a Jerusalén. Eso pasó en el 2017. Los líderes de la organización terrorista Hamas, ya desde el 2017, ellos dijeron que la decisión de Donald Trump abrió las puertas del infierno para Estados Unidos. Anteriormente Hamas declaró el viernes, que era 8 de diciembre del 2017, declaró algo que se llamó el Día de la Ira. Y desde ahí comenzaron a pedir acciones de resistencia en Jerusalén, impidiendo que se llevara a cabo esto. Ahora, esto por derecho, por las escrituras, por los pactos que el Eterno hizo con Abraham, por los pactos que hay con Israel, es lógico por las escrituras que Jerusalén es la capital de Israel, debe ser la capital de Israel. En el milenio será la capital de Israel. Pero hoy hay una guerra que quieren apoderarse, los palestinos quieren apoderarse de Jerusalén. Los musulmanes quieren apoderarse de Jerusalén. Los cristianos, en este caso la Iglesia Católica, también porque tienen muchos intereses ahí en Jerusalén. Entonces todo ronda es alrededor de Jerusalén. Sabemos que el pueblo yehudí quiere construir el templo en el final del tiempo. Entonces hay un trasfondo de todo esto y todo se centra es en Jerusalén. Y lo que prendió la mecha de todo este problema es
un derecho que tiene el pueblo yudí de que Jerusalén es lógicamente la capital de Israel, pero aquí hay muchos intereses en la región. Los palestinos quieren dominar Jerusalén y establecerla como la capital de Palestina. Los musulmanes quieren a Jerusalén. Aunque la capital religiosa es Medina, donde está la Meca, que es el centro de adoración de la religión de todo el pueblo musulmán, ellos no están contentos ahí. Ellos lo que quieren es Jerusalén como la capital. Entonces todo está siendo dirigido hacia ese lugar. Se dieron muchas cosas en ese tiempo y esto es lo que ha estado pasando detrás de cámaras, podemos decir así. Muchos gobiernos de la Liga Árabe, especialmente para ese tiempo, tuvieron reuniones de emergencia a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, dedicada a lo que se llama la crisis de Jerusalén. Sabemos que eso está muy repartido. Hoy día Jerusalén está muy repartida. El Mashiach vendrá, pero el Mashiach vendrá a una Jerusalén judía. O sea que muchas cosas tienen que pasar. Hay algo que en el trasfondo se llama la crisis de Jerusalén. Y se discuten por el reconocimiento, especialmente por el reconocimiento que hizo la Casa Blanca en el gobierno de Donald Trump sobre Jerusalén como la capital de Israel. Entonces, esto, mis hermanos, es algo grande. Esto es algo que ha encendido la mecha y Jerusalén, muchos tienen la mirada en Jerusalén. Los palestinos, los musulmanes, los cristianos, los judíos, Israel, o sea, pero especialmente el Eterno, el Creador. Cuando nosotros vemos el libro de Devarim, el Eterno ordenó que no se podía ofrecer sacrificios en cualquier lugar, sino que el lugar que Adonai vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. O sea, fue el Eterno el que escogió a Jerusalén como el centro de adoración, como el centro de adoración de Israel. Incluso después de que hubo la división del reino del norte y el reino del sur, las tribus de Israel al norte, el reino de Judá al sur, aunque habían dos gobiernos, aunque estaba al sur el hijo de Shlomo y al norte estaba Jeroboam, sin embargo las fiestas se seguían celebrando en Jerusalén. Había una división política, habían dos reyes en Israel, pero la dirección espiritual era única y ellos seguían subiendo a Jerusalén a la celebración. Y fue por eso que Jeroboam dijo, bueno, el pueblo está subiendo bastante a Jerusalén, llegará el momento en que se quedan en Jerusalén, porque como allá son las fiestas, allá es donde el Eterno habla, ahí es donde está el servicio espiritual en Jerusalén. Entonces, para evitar que ellos sigan subiendo a Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Estableció dos centros de adoración en el reino del norte, uno en Dan y otro en Betel. Y ahí puso centros de adoración, idolatría. Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví y comenzó un servicio en esa zona, en esas dos zonas. Y eso trajo una división espiritual, porque el pueblo ya no pudo subir más a celebrar en Jerusalén. Ese era el lugar de adoración, porque esa es la ciudad del gran rey. Entonces, todo el asunto que se está desarrollando hoy es por esto que se llama la crisis de Jerusalén. Todos queriendo que sea la capital.
Pero lo que se hizo en el 2017 fue el principio, cuando una de las grandes potencias nombra a Jerusalén como la capital de Israel. Vemos que todo gira en torno a eso. Lucharon, se hicieron protestas, marchas para que se echara atrás ese decreto que había dado Donald Trump, pero por el contrario, muchas naciones comenzaron a unirse y también a declarar que Jerusalén es la capital. Y no solamente eso, sino que como una manifestación de que estaban de acuerdo, entonces trasladaron las embajadas a Jerusalén. Entonces, hoy se está llevando a cabo esta guerra y nosotros no queremos perder Jerusalén. O sea, el pueblo judío no quiere perder Jerusalén. Es la ciudad de nuestro gran rey. Cuando entendemos esto, mis hermanos, entonces vamos a poder entender el conflicto que se está viviendo actualmente en Israel. Hoy vamos a estar profundizando, vamos a estar entendiendo más sobre estos temas que hemos preparado para poder entender todo esto y poder orar como la palabra nos manda, que debemos orar por la paz de Jerusalén, que no podemos olvidarnos de esto, como dice el Teilín 122. Ay, si me olvidare de ti, Jerusalén. Jerusalén es el centro del conflicto. Hay conflictos alrededor. Hay conflictos en Hamas. Hamas no está de acuerdo a que Jerusalén sea la capital de Israel. Quieren acabar con el pueblo judío porque ¿cuál es el fin de eso? Convertir a Jerusalén en la capital. Los palestinos la quieren como capital, los musulmanes la quieren como capital, los cristianos la quieren como capital, el pueblo yehudí, que tiene el derecho, como se declaró en el 2017, Jerusalén como la capital de Israel. Entonces, hay una crisis, que la llaman así los países árabes, una crisis por Jerusalén. Todos quieren apuntar a Jerusalén, todos quieren apoderarse de Jerusalén. Desde el 2017 Hamas entró en escena también en esta última guerra. Uno debe entender cuál es la estrategia de los países que odian a Israel, como Irán, Irak, Siria, que tienen planes para destruir a Israel. Siempre han querido destruir a Israel. Se preparan, crean armas y están continuamente evolucionando en su armamento porque quieren destruir a Israel. Sin embargo, el Eterno siempre los ha avergonzado y a pesar de que muchas naciones enemigas alrededor han querido, el pueblo de Israel sigue cada día más fortalecido. Y en eso vemos la soberanía del Creador sobre Israel, la veracidad de la palabra sobre Israel. Si uno entiende el derecho que tenemos como pueblo, que esa ciudad es la ciudad de nuestro Elohim, que esa ciudad es la ciudad de nuestro Creador, es la ciudad de nuestro Salvador, pues nosotros tenemos que luchar por esa ciudad. Es la capital espiritual del mundo, no solamente de Israel. ¿Por qué hay tanta lucha? Porque es la capital espiritual del mundo. Tiene un poder especial y por eso las mayores religiones, el Islam con cerca de 1.600 millones de seguidores, el cristianismo con 2.400 millones de seguidores, quieren convertirla en la capital. Entonces toda la guerra está centrada ahí. Ahora, sabemos que al final Jerusalén se convertirá en la capital del pueblo judío, porque sabemos que Yeshua vendrá a una Jerusalén unida, pero bajo el control del pueblo yehudí. Entonces esto va, como han dicho últimamente el gobierno de Israel, esto va para largo. Jamás fue la que prendió la mecha en este 7 de octubre.
Pero Hamas está patrocinado y detrás uno ve cantidad de países que se levantan a defender a Hamas, haciendo marchas masivas, presidentes hablando, amenazando otra vez, pero no saben que es el creador el que está detrás de esto y que el creador tiene el control. Hay muchas profecías, hay muchas palabras, como el capítulo 45 y 46 del libro de Ezequiel. Estos capítulos son claves para entender lo que pasa en el mundo espiritual en este tiempo. En el capítulo 45 dice: cuando dividas la tierra para herencia, apartarás una ofrenda para Adonai, una porción Kadosh de la tierra. Su longitud será de 25,000 codos, 8 millas, y su ancho 10,000, 3 millas. Esta región completa será Kadosh. De esto será reservado para el lugar Kadosh un área de 875 pies cuadrados, con 87,5 pies para el campo abierto alrededor de ella. A lo largo de esta región medirás un largo de 8 millas y un ancho de 3 millas. Será el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kedoshim. Es una porción Kadosh de la tierra, es para los Kohanim que sirven en el lugar Kadosh, que se acercan a ministrar a Adonai. Habrá un lugar para sus casas y un lugar apartado para el lugar Kadosh. Una porción de 8 por 3 millas será poseída por los Levín que sirven en la casa. También tendrán 20 aposentos. Le darás a esta ciudad posesión de un área a lo largo de la ofrenda de la porción Kadosh. 1,5 por 8 millas será para toda la casa de Israel. El príncipe tendrá el territorio en ambos lados de la ofrenda Kadosh y las pertenencias de la ciudad. Se extenderá hacia el oeste, hacia el límite oeste de la tierra y hacia el este hasta su límite este. Y el largo de un extremo de una de sus dos partes hasta el extremo del otro será el mismo el largo de una de sus porciones tribales. Su posesión en Israel será limitada a esto, y por lo tanto mis líderes no harán daño a mi pueblo, sino que darán la tierra a la casa de Israel de acuerdo a sus tribus. Adonai Elohim dice esto: oh líderes de Israel, eso será suficiente para ustedes. Quiten la violencia y la rapiña, hagan lo que es recto y justo, y paren de echar a mi pueblo de su tierra, dice Adonai Elohim. Tendrán pesas honestas, un efa honesto, 37 litros, un bato honesto, 37 litros. Aquí sigue hablando de algunas cosas adicionales. Cuando leemos el capítulo 60, 18, en el libro de Isaías, dice: la injusticia no se oirá en tu tierra, ni desolación o destrucción dentro de tus fronteras, sino que llamarás tus muros salvación y tus puertas alabanza. Aquí estamos viendo cómo las naciones quieren esta tierra, pero el Eterno aún está dando un lugar mucho más amplio de lo que hoy se conoce como la planada donde estaba el templo anteriormente. Cuando uno ve estas profecías, cuando uno ve esta guerra, cuando uno ve esta ambición por tomar el control de Jerusalén, por no permitir la construcción del templo que quiere el pueblo yehudí, aunque sabemos nosotros los creyentes en el Mashiach que nosotros somos el templo de Adonai,
hay cosas que no dejan realizar la construcción. Cuando el pueblo volvió de Babilonia después de estos 70 años de cautiverio, la ciudad estaba desolada, la ciudad estaba destruida, el templo estaba destruido y muchos enemigos vivían alrededor de la ciudad, aunque estaba ya desolada, destruida. Y uno dice, ¿por qué se demoró tantos años la construcción? 49 años esa reedificación, por causa de que los enemigos no dejaban. Cuando hoy nosotros vemos en nuestro tiempo, se decreta a Jerusalén como la capital, no se estaba edificando nada, se decretó a Jerusalén como la capital de Israel. Y comenzaron todas estas guerras, comenzaron todas estas envidias, comenzaron a manifestarse todos estos deseos que también tienen los palestinos, de que sea su capital, los musulmanes de que sea su capital, incluso los cristianos de que sea su capital. Sabemos que la edificación de ese templo será un templo ecuménico. Y como todos anhelan a Jerusalén, ese templo se edificará y será ecuménico. O sea, pueden reunirse cualquier religión en ese lugar para adoración. Pero hay enemigos que no dejan que eso se dé. Y uno de esos es Hamás. Entonces muchos hoy están hablando, gente conocedora de la palabra, gente conocedora de la Torá, rabinos mesiánicos, creyentes que han seguido la profecía de cerca, están hablando que esta guerra que está pasando es una guerra en la cual Hamás tiene que ser destruida, por lo que leemos en el libro de Isaías. Muchos han interpretado eso como algo de lo que está pasando ahorita en la guerra. Cuando el Eterno habla aquí en Isaías que no se oirá más de violencia en tu tierra, desolación y ruina en sus confines, y llamarás a tus muros salvación y a tus puertas gloria. Ya estamos nosotros conociendo la historia y estamos entendiendo la historia. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 2000 años? Siempre el pueblo judío especialmente ha estado buscando la paz. Pero no importa lo que hayamos hecho, lo que hayan hecho nuestros hermanos judíos, uno ve que aunque se habla de paz, nunca se ha podido lograr la paz. Siempre está esa piedrita ahí en el zapato, porque todos quieren a Jerusalén. A lo largo de la historia de estos 2000 años, ya sean palestinos, sean romanos, nazis o actualmente Hamás, cuando nosotros vemos Gaza, todo eso depende de Israel, depende del agua de Israel, depende de la energía de Israel, de las comunicaciones de Israel, de las provisiones de Israel, porque ellos no producen nada, se dedican solamente a producir armas para la muerte, mientras que Israel produce comida, produce inventos para beneficiar incluso a ellos mismos. Estos días se había cortado la red de internet, pero esta mañana Israel mismo le restableció la señal de internet. Uno dice, ¿cómo Israel hace eso? Ellos mismos dañan su gente, lanzan cohetes, destruyen lugares importantes y luego le echan la culpa a Israel. Israel no tiene problema en restablecerles el servicio. Durante todos estos 2000 años hemos visto todas estas intenciones de Roma, de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ahora de Hamás, oponiéndose a algo que Israel siempre ha querido, que es la paz. Pero esta paz se escapa y aunque estábamos antes del 7 viviendo tranquilos, otra vez estamos en guerra y es difícil debido al antisemitismo que predomina a los alrededores de Israel e incluso dentro de Israel. Toda esta guerra, uno dice, entonces, ¿cuál es la solución? Si se han hecho pactos, se han hecho convenios, Israel en muchas ocasiones ha tenido que ceder parte de la tierra.
No todo lo que tenemos hoy día como Israel es la tierra de Israel. La tierra de Israel es mucho más grande por los límites que vemos en la palabra. Se ha hecho de todo, se han hecho convenios, se han hecho pactos, se han hecho treguas, pero siempre otra vez florece la guerra. No todos los palestinos son malos, no todos los árabes son malos, no todos los de estas naciones enemigas son malos. Hay mucha gente que es creyente en el Elohim de Israel. Hay muchos palestinos que creen en el Elohim de Israel. Hay muchos grupos que creen en el Elohim de Israel. Incluso en Gaza hay congregaciones mesiánicas, hay congregaciones cristianas. No todo el mundo es malo, pero ¿qué es lo que le falta al pueblo yudí? ¿Qué es lo que tiene que pasar en el pueblo yudí para que ellos al fin encuentren esa tan anhelada paz por la que han estado luchando? La única solución es que se dirijan al Mesías, es que redirijan sus mentes, sus pensamientos, su vivir, su arrepentimiento, su teshuvah al Mesías judío. Y esto también es lo que está pasando actualmente en Israel. Nosotros vemos las noticias en estos días de que cómo la gente está buscando la oración, cómo hay grupos de oración, hay movimientos de oración, el pueblo se reúne, el pueblo participa en estos movimientos de oración. Hay un despertar en Israel y este despertar tiene que conducir al pueblo de Israel al Mesías. ¿Por qué? Porque Yeshua, él es el Shar Shalom. Yeshua es el verdadero príncipe de Shalom. Es el único que puede traer Shalom a todo Medio Oriente, no solamente a Israel. Y esto, mis hermanos, está empezando a suceder también detrás de todas las noticias catastróficas que la prensa amarilla solamente nos da a conocer. Hay cosas espirituales interesantes que están pasando hoy también en Israel. Vemos en estos días grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, y vemos detrás de todos estos grupos terroristas a países como Irán, y ellos vuelven otra vez a decir lo mismo, que el deseo es destruir a los judíos en su tierra. Y eso fue lo que hizo Hamas en la masacre donde más de 1.300 personas murieron. Porque ese es el interés de ellos. El interés es quedarse no solamente con Jerusalén, sino que con toda la tierra. Esta reciente incursión, que fue algo brutal, satánico, que hizo Hamas en Israel, es un ejemplo claro y es el último ejemplo más claro de las intenciones que tienen los países alrededor de Israel. Israel resurgió el 14 de mayo de 1948 y desde ahí miles de judíos comenzaron a hacer aliyá a Israel. En 1948, según la historia, habían aproximadamente unos 600,000 judíos en Israel. Hoy día, cerca de 8 millones ya han migrado a Israel. Cerca de 8 millones están todavía en las naciones. Pero uno ve esta guerra que está pasando hoy día, donde muchos países comienzan a cerrar embajadas de Israel y comienzan a obligar a los judíos a salir de sus países. Recuerde que el Eterno tiene profecías que dice que Él primero enviará pescadores, pero si no escuchan a los pescadores, entonces Él levantará cazadores. De todas maneras, el Eterno quiere cumplir lo que Él dijo, que es que el pueblo yehudí regresará a su tierra y luego todo Israel. Todo lo que está pasando fue lo que el Tanaj predijo. El Eterno dice que nos iba a esparcir en todas las naciones, pero luego, al final de los tiempos, íbamos a ser recogidos de medio de todas las naciones. Entonces, no es de extrañar también lo que pasa detrás de escena. O sea, cuando vemos estos enemigos que se levantan en nombre del propio Hasatán, ellos también quieren impedir que se cumplan los objetivos del Eterno.
¿Cómo quiere? El Eterno quiere llevar a su pueblo a la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Quiere tomar posesión de la tierra, posesión de Jerusalén, para impedir que el Eterno cumpla el propósito de reunir nuevamente a su pueblo. Entonces, hay una guerra espiritual que nosotros debemos aprender a leer. Hoy, Israel está en el centro de las noticias a nivel mundial. Estamos en primeras planas. Estamos en las principales pantallas, en los principales noticieros, en los principales periódicos del mundo. Israel está en el centro de las noticias otra vez. Controversias, naciones que apoyan, naciones que se oponen, manifestaciones contra Israel. Israel en este tiempo, mis hermanos, nosotros debemos ver que el Eterno está muy activo en nuestros días. La guerra de Ucrania ya no es noticia, la pandemia ya no es noticia. Hoy la noticia es Israel. Incluso ni la Primera Guerra Mundial es noticia, ni la Segunda Guerra Mundial es noticia. Las guerras frías ya no son noticias, la guerra quinta generación ya no es noticia. Los años de los grandes políticos ya no son noticia. Pero hoy Israel está en el centro de los acontecimientos. Israel llena las principales planas, sea que se hable mal de Israel o sea que se hable bien de Israel, sea de críticos o sea de los pro Israel. Israel es el centro de las noticias. Estamos en el centro de la voluntad del Eterno. Somos el blanco en esta generación y somos el blanco actualmente. Cuando leemos la escritura muestra que hay una guerra contra la existencia del pueblo yehudí. El enemigo no quiere ver al pueblo yehudí vivo, quiere matarlo, quiere que muera. Y esto es algo que va más allá del tiempo. Esto es algo que es viejo, este es un deseo del enemigo muy viejo. Cuando el Eterno le da a Abraham un hijo, y luego el Eterno le pide que le sacrifique, uno ve en la historia del libro de Jacer toda la historia de lo que pasó ahí. Cómo el enemigo sí quería la muerte de Isaac, porque sabía lo que iba a acontecer, la promesa que había del Eterno. Y todos los imperios que se han levantado en la historia, se han levantado para destruir especialmente al pueblo yehudí. Vemos el odio hacia el pueblo yehudí, vemos el odio hacia el pueblo de Israel. Y esto es un odio que se encuentra en Europa y uno ve cómo en estos días está creciendo ese odio. Ese odio crece por Asia, ese odio crece por África, ese odio se manifiesta por América Latina, en Estados Unidos, en todas partes. Cuando vemos las noticias y los reportajes, hay odio, pero también uno ve mucho pueblo que ama a Israel. Y no importa si en un país no hay judíos. De todas maneras odian a los judíos. Hay países que no tienen judíos y uno los ve hoy manifestándose contra los judíos. Y no hay judíos. O sea, es un odio terrible que el enemigo ha sembrado allá en el corazón de muchas personas. Odio, mis hermanos, en este mundo moderno, en este tiempo, odio hacia el pueblo judío. Ese odio estuvo en la antigüedad, ese odio estuvo en la Edad Media. Pero uno dice, ¿y cuál es la razón? Vemos que esto no es algo natural. No hay razones. No es natural. Esto es sobrenatural. Esto es algo espiritual. Esto es algo demoníaco. Esto es algo de Hasatán. ¿Por qué odia a este pueblo? ¿Por qué le tiene odio a Israel? ¿Por qué le tiene rabia?
¿Por qué ha maquinado guerra siglo tras siglo contra Israel? Como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que está pasando ahorita, lo que pasará en la guerra final de Gog y Magog. Hoy día uno ve grupos terroristas que se levantan contra Israel, pero ya uno ve naciones que comienzan a alinearse para irse contra Israel. Al final serán muchas naciones las que se unen contra Israel, pero serán destruidas por el mismo Mesías, por el mismo guerrero. Cuando vemos todo esto, sencillamente nosotros tenemos que aprender a ver que esto es algo que el enemigo de Elohim, es el enemigo de Israel. Este Hasatán también es real y la meta de él es desaparecer este testimonio del Creador de medio de las naciones. Cuando vemos esta incursión que hizo Hamás, los terroristas de Hamás, no fue que entraron y sencillamente los mataron, fue algo terrible, fue algo satánico, fue como un sacrificio satánico, un culto que realizaron al enemigo. Los horrores, como entraron, mataron, degollaron, descuartizaron personas, las violaron, cómo asesinaron niños. Eso fue algo terrible. O sea, eso causó un trauma, mis hermanos. No sé si ustedes percibieron esto. Esto fue algo traumático porque esto no se había dado en Israel. Es la primera vez que se da esto en Israel. Tanto judío muerto de esa manera, masacrado de esa manera, de una manera tan horrorosa que se cometieron estos crímenes. En la Segunda Guerra Mundial hubo horrores cuando los escuadrones de la muerte nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando caminaban por los hogares en busca de familias judías para matarlos. Pero lo que jamás hizo, uno ve en eso que es el mismo espíritu de muerte, el mismo espíritu de Hasatán, este mismo espíritu de muerte que ha habido y que ha operado en las guerras anteriores, que estaba detrás de Hamás cometiendo todos estos terribles asesinatos. Sabemos que la palabra dice que Hasatán vino para matar, hurtar y destruir. Y por Hasatán él quisiera destruir toda esta tierra. Pero él no ha podido destruir esta tierra porque ahí está Israel. Israel como la nación sacerdotal, como el centro de la autoridad de nuestro Creador en esta tierra. Y sabemos que al final tendremos la victoria, pero el enemigo intenta hacer esto. A lo largo de la historia, Israel, especialmente desde el 14 de mayo, en estos últimos tiempos nomás, en estos 76 años, ha tenido que luchar duro para mantenerse con vida. No ha sido fácil para el pueblo yebdí llegar a ser lo que hoy es. Todo muestra que el Eterno está detrás de esta nación. La bendición sobrenatural, la protección sobrenatural, cuando son disparados miles y miles de misiles, cuando hay tanto terrorista, tanto afuera como adentro, uno dice, para sobrevivir, se requiere que el que guarda a Israel de verdad esté ahí cuidando de ese pueblo. Nosotros, los que creemos en el Mesías judío, nosotros que pertenecemos a la misma nación, Israel, aunque hoy es un estado, pero Israel es una nación, es la gran nación que el Eterno le prometió a Abraham. Es esta gran nación que el Eterno le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo. O sea, es una nación celestial. Mira la arena del mar,
es una nación también terrenal. Mira el polvo de la tierra. Nosotros como Israel somos una nación, somos una gran nación, pero algunos somos celestiales, otros somos como la arena, es decir, los que leen la Torá, y otros como el polvo de la tierra que no tienen nada de Torá. O sea, hay israelitas en todos los niveles. Hay israelitas en el mundo que no saben que son israelitas. Hay israelitas en el mundo que saben que son de Israel y están comenzando a estudiar la Torá. Y hay israelitas que no solamente estudian la Torá, sino que se han unido al Mashiach. Y ellos, esta parte del pueblo, somos esa parte celestial que habla el Eterno a Abraham. Mira las estrellas del cielo. Habla de ese Israel que tiene una conexión mucho más cercana y mucho más profunda con el Creador. Somos aquellos que hemos unido la vida al Mashiach. Pero todos pertenecemos a esta nación. Los que creemos en el Mashiach somos verdaderamente Israel. Los que leen la Torá, sí, también pertenecen a Israel. El Israel que está en las naciones, pero que todavía no tiene nada de Torá ni conocimiento del Mashiach, también. Y estamos interviniendo por todos porque el Eterno dice que al final todo Israel será salvo. Pertenecemos a esta gran nación y nosotros debemos luchar también en esta guerra. Nosotros estamos aquí en este día de 12 horas porque también somos los guerreros de Israel. Estamos aquí por Israel, por esta gran nación que el Eterno le prometió a nuestro padre Abraham. Por este gran Israel que está en todas las naciones. Estamos aquí para orar por nosotros mismos, porque uno ve cómo la persecución está comenzando, no solamente dentro de Israel, sino que ahora comienza la persecución contra el pueblo yehudí en las diferentes naciones. Luego vendrá contra nosotros y luego al final contra el cristianismo también. O sea, esto irá avanzando, esta guerra irá avanzando hasta el punto que el Eterno tendrá que intervenir. Entonces, el Eterno está hablando que no solamente Hamás, Hezbolá, las naciones que se levanten contra Israel, Israel tendrá que expulsar, tendrá que luchar contra todos estos grupos terroristas violentos. Volverse al Mashiach para que se pueda encontrar esa paz que se está buscando. Y como el Eterno dice, expulsar a los enemigos, como dice en Isaías 60, pero luego comenzar a practicar la justicia. O sea, muestra que el pueblo de Israel no está en una condición adecuada en este tiempo. El pueblo judío, hablando del pueblo ortodoxo, en cualquiera de sus corrientes, en la corriente liberal, en la corriente conservadora, el pueblo judío ha esperado al Mesías durante 2000 años. El punto número 13 de la fe judía, el punto número 13 de la fe ortodoxa judía, es: yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías y aunque se demore, lo esperaré. Ese es el punto número 13. El pueblo judío ha estado esperando al Mesías durante 2000 años. Y lo confiesan en sus confesiones de fe, lo cantan, y muchos cánticos los cantamos sin la conciencia real, pero nosotros debemos entender, el pueblo judío espera al Mesías. El pueblo judío ha esperado al Mesías durante 2000 años. Pero la pregunta para el pueblo judío es: ¿y qué pasa si el Mesías que ustedes esperan ya llegó? ¿Qué pasa si el Mesías que ustedes esperan ya estuvo en la tierra y ustedes se perdieron de esa oportunidad?
que lógicamente así fue. El Mesías ya vino. Maranatza. Adonai ya vino. Sin embargo, ellos lo siguen esperando. Y por eso en el punto número 13, yo espero con perfecta fe en la venida del Mesías. Ellos no dicen yo espero con perfecta fe el regreso, no, porque no creen que él ya vino, pero él ya vino. El pueblo judío está esperando al Mesías, lo ha esperado durante 2000 años, pero la gran noticia es que el Mesías ya vino. El Mesías judío ya vino y la mayoría del pueblo judío se perdió. Se perdió de esa gran oportunidad de haberlo reconocido. Recuerden que Yeshua mismo, él miró a Jerusalén y él lloró por el pueblo judío. Y Yeshua, él miró a Jerusalén. Y esto es lo que ha pasado a lo largo de estos años. Cuando parece que la paz está a punto de llegar y hay convenios y hay naciones que dicen, sí, nosotros vamos a firmar un pacto de paz, un acuerdo con Israel. Cuando parece que la paz está a punto de llegar, especialmente entre el pueblo yehudí, se escapa la paz, como pasó en el caso de ahora. Antes de la guerra de Gaza, el pueblo estaba tranquilo. Y hoy otra vez Israel en una guerra que ya están diciendo, esta guerra va a estar larga, mínimo 6 meses, de 6 meses a un año. Eso es lo que le ponen los militares a esta guerra. La paz no se logra por medio de la guerra. La paz no se logra por medio de la violencia. La paz es una persona. La paz es el Mesías. Y Yeshua es el príncipe de paz. Yeshua es el príncipe de Shalom. No es ningún hombre. Algunos gobiernos dicen, tengo el poder de traer paz al Medio Oriente. No, el único que tiene el poder para traer paz, especialmente al pueblo judí, es Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de Shalom. Él es el Shar Shalom. Sin Él no hay paz. Así no hayan armas, sin Yeshua no hay paz. Solo cuando el pueblo yehudí se convierta de verdad al Mashiach, que es lo que estamos viendo que está pasando hoy en día, muchos reconociendo a Yeshua como el Mashiach. Cuando el pueblo se convierta, la esperanza de Israel no es que no hayan armas. La esperanza de Israel no es que hayan pactos de paz. La esperanza de Israel no es que no vuelvan los enemigos a hablar de guerra contra Israel. No, la esperanza de Israel es el Shar Shalom. La esperanza de Israel es Yeshua. Porque solamente en Él se encuentra esta Shalom, esta paz. Solo Él puede traer esta Shalom tan esperada al pueblo yehudí. Cuando nosotros vemos los recientes hechos o los horrorosos hechos de Hamás en Israel, aunque muchos no lo creen porque las noticias van en dos direcciones. Una noticia dice, murieron 1.300 personas y hay otra fuente de noticias que dice, no, no fueron 1.300 personas. Las noticias reales fue algo horrible. Pero esto, como les digo, es parte de una antigua guerra, de un antiguo misterio que se desarrolla en nuestro tiempo ante nuestros ojos. Y nosotros debemos aprender a leer espiritualmente todo lo que está pasando. En el libro de Jeremías 31, 35 y 36, el Eterno dijo esto. Y Él lo dijo sobre el pueblo yehudí. Que perturba el mar de modo que sus olas rugen. Adonai de los ejércitos es su nombre.
Si estos estatutos cesan de funcionar delante de mí, dice Adonai, también la tribu de Israel dejará de ser pueblo delante de mí para siempre. La creación misma es testigo de la existencia de Israel. Nosotros lo que estamos viendo hoy día, ¿recuerdan lo que dijo Hamás en el 2017 cuando se declaró a Jerusalén como la capital? Hamás en ese tiempo dijo que esa declaración estaba desatando el infierno sobre Israel. Hay muchas amenazas, pero vemos que hasta ahora no ha pasado nada. Los testigos que el Eterno llamó sobre Israel, el sol, la luna, ahí están todavía. Y nosotros estamos seguros de lo siguiente, aunque los enemigos de Israel, las naciones, no importa los armamentos que tengan, los grupos terroristas, no importa, incluso si todo el infierno de verdad, como dice Hamás, se levanta ferozmente contra Israel, ocurrirá un milagro al final de los tiempos, ocurrirá una gran obra. Y sabemos que durante la existencia de Israel por más de 2500 años, el enemigo se ha levantado para destruir a Israel. Ha levantado imperios para destruir a Israel, pero los imperios han desaparecido e Israel sigue vivo. Y seguimos más vivos que nunca. Estamos vivos. Si vemos todas las circunstancias negativas que de verdad ha habido contra Israel, uno podría decir, la verdad, nosotros no deberíamos estar vivos. No hay ninguna razón natural para decir que, no, eso fue suerte. Nada, mis hermanos, no ha habido eso. El enemigo ha estado feroz, el enemigo ha estado bravo, lleno de ira, durante siglos tratando de borrarnos de la faz de la tierra. Los faraones todos intentaron destruir a Israel. Siria intentó matar a Israel. Babilonia intentó borrarlos del mapa. Roma intentó destruir y no dejar absolutamente nada de seña. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial intentaron quemarlos y destruirlos. La Unión Soviética intentó aplastar totalmente a Israel. Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Irán, todos los terroristas del mundo han tratado de borrar a Israel de la faz de la tierra, pero todos ellos ya no existen. Incluso jamás dejará de existir. Jamás está sufriendo un juicio del Eterno en este momento. Y no será igual, ya no será lo mismo. No será la excepción. Ya no habrá terroristas. Todo esto, mis hermanos, ha caído y vemos que esto, como les digo, esto es espiritual. Mucha gente se pone del lado enemigo y he visto muchos pastores evangélicos que están contra Israel. No entienden el asunto espiritual que estamos viviendo en este momento. Muchos imperios poderosos, mucho más poderosos que jamás, ya no existen. Después de esta guerra jamás será historia. Y el pueblo de Israel, como decimos, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. ¿Por qué? Porque el Elohim de Israel vive. Porque aquel que estuvo muerto, aquel que murió, resucitó. Porque Él vive. Y porque Él está para dar vida a Israel y para que Israel sea su testimonio. Todos los que seguimos al Elohim de Israel, todos los que seguimos al Elohim viviente, al que estuvo muerto y vive, todo lo que lo sigamos, viviremos. Como dice la palabra, el que guarda a Israel, hace que Israel vive. El que guarda a Israel no se duerme. El que guarda a Israel es el que nos hace vivir. El que guarda a Israel es el que nos salva.
Y el enemigo, mis hermanos, pronto se irá. El mismo enemigo, el mismo Hasatán, que es el que ha causado todos estos estragos y opera delante de todos estos movimientos y se camufla en estos movimientos, incluso él desaparecerá. Incluso él será atado también. Y nosotros obtendremos la victoria, e Israel obtendrá la victoria. Como dice la palabra, porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y como el Eterno dice a través de Ezequiel, que no habrá más destrucción en la tierra. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que Hasatán quiere destruir a Israel? Es porque Israel es un testimonio inequívoco de la existencia del Eterno. Israel vive a pesar de que ha sido el pueblo más perseguido, pero eso prueba lo que dice la palabra. El que guarda a Israel no se adormecerá. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Padre, estamos en este día confiados en toda esta palabra. Padre, estamos en este día viendo, Padre, que hay una causa espiritual, que Hasatán es el que está enojado, que Hasatán está moviendo todas sus huestes, que Hasatán está moviendo todos sus ejércitos, que se camufla, Padre, detrás de hombres malvados. Pero la palabra dice, está escrito, que fuimos creados a tu imagen y semejanza para señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo lo que se arrastra en esta tierra. Padre, sabemos que este es el reino del enemigo, que siempre ha querido hacernos guerra, que siempre ha querido destruirnos, pero tú viniste para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Padre, hoy estamos delante de ti, conociendo, Padre, estos principios espirituales, conociendo esta guerra espiritual, esto que obra, Padre, por debajo, esto que se oculta, esto que actúa en las sombras, Padre, para traer tanta catástrofe a Israel, pero tú nos traes una palabra, Padre, de consuelo, de ánimo, de fortaleza, porque tú vives, porque tú eres la roca de Israel, porque tú eres el escudo de Israel, tú eres nuestro Majén, tú eres el escudo, Padre de Israel, alrededor de Israel. Tú has permitido, Padre, todas estas situaciones, que conozcamos los malos, que los malos florezcan, porque ha llegado el tiempo de que sean destruidos. Que seas tú dirigiendo, nuestro Padre, toda esta guerra. Y te alabamos porque tú estás dirigiendo, Padre, toda esta situación que estamos viviendo en Israel y en medio de las naciones. Estás dirigiendo, Padre, todos estos movimientos y por eso te bendecimos. Y por eso nos humillamos delante de ti y por eso nos sometemos a ti y por eso nos entregamos a ti, nuestro Rey. Tú nos vas a sacar en victoria, como lo ha hecho en la historia, Padre. Y tú en este tiempo final, en el cual estamos viviendo, del cual estamos participando, Padre, también tú nos sacarás en victoria. Bendito eres tú, nuestro amado Adonai. Aleluya. Sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo, que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa, nos rodea.
la paz. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó. Mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ברוך אתה אדוני Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.